Saludos a todos, estimados concurrentes. Mi nombre es Vicente Castro Yacila y represento como secretario general nacional a la Federación de Trabajadores en Tejido del Perú. Hoy agradezco por estar acá presentes y dirijo este mensaje a todos nuestros hermanos peruanos que como trabajadores estamos involucrados en las elecciones del 2016. Porque somos como tales parte importante del desarrollo de nuestro país, además de ser socios estratégicos de los empresarios para el crecimiento empresarial, industrial y económico de nuestra patria. Pero es necesario marcar que esa sociedad se termina al no considerarse así en un reparto equitativo de las riquezas, porque siempre el poder político, económico, empresarial se ha unido para gobernar y dictar leyes antiintuitivas que flexibilizan, informalizan y aumentan la precariedad en el mercado laboral, sometiéndonos a todos los trabajadores a sus exigencias. Y eso pasa porque siempre en nuestra patria los trabajadores no nos hemos sabido mantener en unidad. Todos, sin excepción, debemos ser conscientes, poniendo más atención en el otorgamiento y valía de nuestro voto en el momento de elegir a nuestros representantes en estas elecciones de 2016 que se avecinan, obrando en libertad de nuestro poder de decisión, sin ningún tipo de exigencia ni consignas de política partidaria, libres de gobiernos, de partidos políticos y de todo tipo de imperialismo. Analizando y meditando bien todo tipo de propuestas y alianzas que nos hagan los candidatos presidenciales y los candidatos que postulan al Parlamento Nacional. Todos en nuestro conjunto debemos analizar este tipo de propuestas. No caigamos en el error de todas estas décadas pasadas que han sumido al trabajador en parias, en gente que solo otorga su fuerza de trabajo y deja su vida misma en la industria para hacerla incrementar, para hacerla desarrollar, para generar riquezas y mejoras a los empresarios y al Estado, y nosotros vivir siempre en la miseria. Por eso digamos no al engaño, no a la corrupción, no a la forma de hacer gobierno sin incluirnos. Es importante que hoy todos conozcan que gobierno tras gobierno, durante toda nuestra era republicana, en dictadura o en democracia, ninguno ha sido capaz de los que han llegado al poder de hacer cumplir con los compromisos asumidos, ni en lo nacional, ni en lo internacional, todos los acuerdos suscritos en las agendas hemisféricas para tener un plan o programa de trabajo decente. Tan igual como lo estipula la propia Organización Internacional del Trabajo, OIT, de tener un trabajo digno con derechos. Porque todo esto
es lo que permite que constantemente en nuestro amado país se vulneren consecuentemente los derechos fundamentales del trabajo. Y toda esta violación de los derechos es también un atentado a los derechos humanos. No puede ser posible que todos los países vecinos de Latinoamérica y en similar forma todos los países del mundo cuenten con un plan o un programa de trabajo decente. Y la pregunta cae por sí sola. Y en Perú, ¿por qué no se establece ningún plan o programa honrando sus compromisos asumidos en las agendas hemisféricas de 2009, 2012 y así sucesivamente? Y la respuesta, como es lógico, es porque el presidente de la República y la gran mayoría parlamentaria no les interesa lo que le suceda al ciudadano de pie, mucho menos a la masa trabajadora y a su familia. Pues solo les importa enriquecerse y enriquecer al grupo de poder político, económico, empresarial que los condujo a ese poder, haciendo de la política su profesión. Ninguno de los anteriores gobernantes escapa consecuentemente a esta posición que hoy nosotros enmarcamos. Todos han pasado por agua tibia los planteamientos de los trabajadores. Las mesas de diálogo tripartita las utilizamos solo para que los países externos sepan que hay una mesa de diálogo tripartito, pero estas mesas no tienen ningún efecto vinculante. Ejemplo de las violaciones de los derechos fundamentales de trabajo tenemos muchos. Se habla de la informalidad en nuestro país, de la precariedad en nuestro país. Pero también deben ser consecuentemente claros en manifestar que la flexibilización laboral desde el año 90 existe y existen también los regímenes especiales contractuales de contratación laboral, como es la ley de promoción de las exportaciones no tradicionales de la ley 22.342, que lleva 37 años de vigencia, un régimen contractual anacrónico y que somete a los trabajadores y les vulnera sus derechos. No puede ser posible que en este sector de agroexportación y textil mantengan contratos de 1, 2, 3 meses hasta 25 años. En el sector agrario, agroexportadora, con la ley 27.360, también nuestros hermanos trabajadoras y trabajadoras sometidos a un régimen de precariedad laboral, donde incluso tenemos denuncias de las hermanas trabajadoras que para hacer un contrato son sometidas al desleal o a la desleal forma de acoso sexual. Tenemos además el régimen CAS, que inclusive es un régimen que está en los organismos del Estado. El régimen de la pesca artesanal, de las trabajadoras del hogar, y tantos regímenes que los únicos que hacen es menoscabar los derechos de los trabajadores. Ejemplo de estas situaciones pauperizantes y violaciones de los derechos es porque justamente en nuestra patria no contamos con un programa ni plan de trabajo decente. Y por eso nuestras exigencias de tener en claro y vernos involucrados consecuentemente y a conciencia en estas próximas elecciones del año 2016.
las violaciones que han sucedido en nuestra patria y que son una constante del día a día, donde se viola la libertad sindical, negociación colectiva, los propios convenios internacionales 87 y 98 nos han llevado a los trabajadores afiliados a la Federación de Trabajadores en Tejido de Perú, que me honro en representar, a la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú y a la Federación Agraria, FENTEAGRO. Estos, avalados por las centrales sindicales CTP, CGTP, CAT y CUT, por el Foro Internacional de Derechos Laborales y por Equidad, a presentar en el año 2015, en el mes de julio, una queja internacional por violación a los derechos fundamentales del trabajo y por incumplimiento a los estándares laborales y a los acuerdos suscritos en el Acuerdo de Cooperación Comercial o Tratado de Libre Comercio Perú y Estados Unidos, y cuya comisión de alto nivel se ha encontrado en nuestra patria desde el día 6 hasta el 15 de diciembre, viendo este tipo de problemas directamente con los trabajadores involucrados, con las federaciones, las confederaciones, los empresarios, Ministerio de Trabajo y el propio Estado central, el gobierno central, para tratar de solucionar este problema. Queja aún en proceso y que estaremos a la expectativa de lo que suceda. Todo esto nos hace pensar, y por eso este mensaje de que todos los trabajadores debemos pensar en involucrarnos en estas elecciones a conciencia, porque de eso depende el bienestar de nosotros, los propios trabajadores y nuestras familias. Que se acabe el mercantilismo empresarial y que haya una justa redistribución de las riquezas. Solo así podemos estar unidos, empresarios, trabajadores y Estado. Con esto y con la promesa de estar próximamente con ustedes, me despido con un abrazo fraterno. Gracias.